Hola amigos, hoy les traigo una historia que les llegará directo al corazón. Una historia sobre esas cartas que nunca enviamos y los sentimientos que guardamos en silencio. La custodia del silencio. La carta dormía en el último cajón del viejo escritorio de roble, aquel que había pertenecido a su abuelo. No descansaba sobre papeles triviales, sino que yacía sepultada bajo la pesada losa de los años y la indiferencia. Estaba en un sobre color marfil, un poco amarillento en los bordes, donde la tinta de una caligrafía apresurada y nerviosa decía: para Elena. La había escrito Santiago en una primavera lejana, cuando el mundo olía a jazmines y las palabras le ardían en la boca antes de ser atrapadas por el papel. Cada línea era un latido, cada pausa un suspiro. Hablaba de la manera en que la luz se le antojaba distinta desde que la conoció, de cómo el simple sonido de su risa componía una sinfonía que silenciaba el bullicio del mundo. Era torpe, sincera, y estaba impregnada del terror y la euforia de un amor que se confiesa por primera y única vez. Pero el valor que Santiago reunió para escribirla se esfumó a la hora de entregarla. El miedo a la rechazada, a que sus sentimientos tan puros y frágiles fueran mirados con condescendencia o peor, con indiferencia, lo paralizó. La guardó en su bolsillo, prometiéndose que al día siguiente sí se la daría. Luego, la pasó a un libro, luego a otro y finalmente al cajón, como ocultando una prueba de un crimen que nunca cometió. El tiempo, ese aliado infiel del olvido, pasó. Santiago se mudó, se casó con otra mujer, tuvo hijos, construyó una vida buena y honesta, pero siempre con el eco de un «¿qué hubiera pasado?» en un rincón remoto de su alma. El escritorio de su abuelo lo acompañó en todos sus traslados, un mueble pesado y lleno de recuerdos mudos. Ahora, décadas después, su hija Clara, una mujer joven con una curiosidad que rayaba en la terquedad, decidió restaurar el viejo escritorio. Quería convertirlo en el centro de su nuevo estudio. Al vaciar los cajones, sus dedos tropezaron con el sobre. Lo deslizó fuera de su escondite, sintiendo el papel ligeramente áspero y frío. Intrigada, lo abrió. Sus ojos recorrieron las palabras y con cada una, un Santiago desconocido, joven y vulnerable, se fue materializando frente a ella. Leyó sobre un amor que no conocía, dirigido a una tal Elena. Una punzada de melancolía por un pasado que no era el suyo le oprimió el pecho. Investigó. Preguntó a su padre con tacto. Indagó en viejos álbumes de fotos. Descubrió que Elena, la destinataria de la carta, había emigrado hacía muchos años a otro país, lejos. Con algo de trabajo, casi como un detective que resuelve un caso frío, encontró una dirección de correo electrónico. Dudó. ¿Era su lugar interferir? ¿Desenterrar un sentimiento que había permanecido en animación suspendida durante tanto tiempo? Finalmente, impulsada por la idea de que algunas verdades merecen ser conocidas, aunque lleguen tarde, le escribió un escueto mensaje a Elena, adjuntando una imagen digitalizada de la carta. La respuesta llegó una tarde lluviosa. Elena, ahora una mujer mayor, con una voz suave pero firme en el email, agradeció a Clara profundamente. Le contó que ella también había albergado un cariño secreto por Santiago en su juventud, pero que ambos eran tan tímidos que el silencio se comió cualquier posibilidad. Leyó la carta con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de una dulce y agridulce ternura por los dos jóvenes que fueron. A veces, escribió, los amores no consumados son los que más perduran, porque nunca tienen que enfrentarse a la realidad. Viven perfectos para siempre en el reino del qué pudo ser. Gracias por devolverme un pedazo de mi juventud que no sabía que faltaba. Clara volvió a doblar la carta con un cuidado reverencial. No la devolvió al cajón, la colocó dentro de un libro de poesía que amaba. Comprendió que aquella carta nunca estuvo realmente olvidada. Solo estaba aguardando, en su custodia de silencio, el momento exacto para contar su historia y cerrar, con un suspiro suave y no con un portazo,
una puerta que nunca llegó a abrirse del todo. Ahora, su significado había cambiado. Ya no era una promesa incumplida, sino un testimonio eterno de un sentimiento que, aunque nunca se entregó, fue increíblemente real. Esta historia nos recuerda que hay amores que viven eternamente en el reino de lo que pudo ser, perfectos en su imposibilidad, eternos en su silencio. Nos enseña que nunca es tarde para cerrar círculos, para dar voz a lo que callamos. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal. Compártela con alguien especial, porque quizás hoy sea el día perfecto para decir eso que guardas en el cajón de tu corazón. Nos vemos en el próximo video.